Buenos días, niños y niñas de octavo. Espero que se encuentren bien de salud. Les habla la profesora Sofía Chávez. Esta semana seguiremos trabajando con áreas, pero ahora el área de un cilindro. O mejor dicho, las áreas de un cilindro, porque el cilindro tiene varias áreas. Entonces, comenzaremos con nuestras instrucciones que doy cada semana. Busca un lugar cómodo para trabajar. Reúne todos tus útiles necesarios para realizar la actividad. Cuaderno, lápices. Resuelve en tu cuaderno de matemática cuando corresponda con letra clara, respetando mayúsculas, tildes y reglas ortográficas. Respeta el tiempo estimado de cada clase y recuerda que me tienes que enviar solamente el ticket de salida. Distribuye el tiempo como tú quieras, pero durante la semana tú debes terminar tus trabajos y enviarme el ticket de salida. Registra tus dudas en el cuaderno y frente a cualquiera de estas dudas, comunícate conmigo al correo schavez@cmch.maristas.cl. Y ahora vamos con nuestro objetivo, que es el de la misma semana pasada y que vamos a tener por varias clases. Y este objetivo dice desarrollar las fórmulas para encontrar el área de superficies, el volumen de prismas rectos con diferentes bases y cilindros, estimando de manera intuitiva áreas de superficie y volumen, desplegando la red de prismas rectos para encontrar la fórmula del área de superficie, que es lo que hicimos la clase pasada, transfiriendo la forma del volumen de un cubo, base por altura, en prismas diversos y cilindros, y aplicando las fórmulas a la resolución de problemas geométricos y a nuestra vida diaria. Y comenzamos. Y para comenzar, primero vamos a ver qué es un cilindro. Y un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. En matemática también se define como la superficie cilíndrica que se forma cuando una recta llamada generatriz gira alrededor de otra recta paralela a la que llamamos eje. Para aclarar este concepto, debemos tener en cuenta que si estamos hablando de un cilindro sólido, es decir, de un cuerpo geométrico, o de la superficie del cilindro a la que llamamos cilindro hueco. Lo vemos a continuación en un ejemplo. Por ejemplo, a la izquierda tenemos un ejemplo de un cilindro sólido, la vela. Y a la derecha tenemos el ejemplo de un cilindro hueco, como el rollo del papel higiénico. El rollito del papel higiénico se llama cilindro y no cono. Bueno, existen dos clases de cilindro. El cilindro rectangular, cuando el eje del cilindro es perpendicular, o sea, cuando está derechito, como el ejemplo anterior, el de la vela. Y el cilindro oblicuo, o sea, el eje no es perpendicular a la base, ¿ya? Como este rollito de monedas que hay en este ejemplo. Y ahora, antes de empezar a calcular las áreas de un cilindro, porque tiene 3 áreas, o se pueden calcular 3 áreas, el área total, el área basal y el área lateral, ¿ya? Recuerden que el cilindro, se los voy a mostrar en el dibujo que viene, consta de, primero que nada, vamos a ver qué es lo que es el radio, ¿ya? El radio es la línea recta que une el centro de la circunferencia con cualquier punto de la circunferencia. O sea, desde el centro hacia cualquier punto de la circunferencia, esta distancia que hay entre este y este se llama radio. Y la distancia que hay desde este punto al otro punto de la circunferencia se llama diámetro, ¿ya? Entonces, esto quiere decir que el radio vale la mitad del diámetro. También vamos a utilizar esta medida que se llama pi. Tiene este símbolo, ¿ya? Y pi es la relación del perímetro
con el diámetro. O sea, esta medida que hay de aquí hasta acá, esta medida que ustedes ven aquí, el diámetro, significa que si yo saco esta cuerdita de acá y la mido por toda la orillita, me contiene 3 veces. Me contiene 1, 2 y 3 veces. Pero me sobra este espacio, me sobra un poquito. Ningún científico todavía ha podido definir cuál es el número exacto de pi. O sea, este número es muy grande, pero nosotros generalmente ocupamos el entero y los 2 primeros decimales. Y eso es lo que vamos a ocupar ahora. Ya, y vamos a comenzar aprendiendo a sacar el área lateral de este cilindro. Recuerden que si yo abro este cilindro, me va a quedar un rectángulo. Así. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular. Y para eso tenemos que aprendernos la fórmula. Y la fórmula dice que el área lateral es igual a 2pi por r por altura. Altura se escribe con h, ¿ya? Esta se escribe con h para no confundirla con el área. Por eso es con h, h en inglés, altura en inglés. Ya. Entonces, vamos a calcular de que este cilindro tiene un radio de 4 centímetros. El radio es la mitad. Es el punto medio que va desde ahí hasta una de los orillas. Entonces, y este cilindro tiene una altura de, le vamos a poner 10 centímetros. Y luego lo que vamos a hacer es solamente traspasar información. Entonces, el área lateral es igual a 2pi, ese 2 no se mueve, se baja, 2pi, ¿ya? Por r, que sería el radio, y el radio ¿cuánto mide aquí? 4. Entonces sería por 4 y por la altura está acá, ¿ya? Esto es centímetro. Y sería por 10. Entonces, traspasamos la información. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar 2 por 4 y por 10. Entonces, multiplicamos 4 por 10, son 40. Y 2 por pi serían 2 por 40, serían 80. Entonces, el área lateral es igual a 80 pi. Recuerden que multiplique esto por eso. Y luego, si lo quiero sacar con pi, multiplico 80 por 3,14. Y eso me da 251. Me da con decimales, coma 2. ¿Ya? O lo puedo dejar con esta medida. Depende de cómo a mí me pidan el resultado. Ahora nos vamos con el área basal. Y para sacar el área basal me tengo que aprender esta fórmula. ¿Qué es el área basal? Es el área de estos círculos del cilindro. Cilindro, ¿ya? Entonces, quedamos con que el radio, vamos a ocupar el mismo ejemplo del otro lado, que el radio medía 4 centímetros. Y solamente traspasamos información. Área basal
es igual a pi por el radio es 4, al cuadrado. Cuando yo digo al cuadrado, tengo que multiplicar esto 2 veces. Entonces mi área basal vale 4 por 4 es 16 y valdría 16 pi. ¿Sí? Recuerden, hoy vamos a borrar, que se nos fue un poquito el lápiz. Recuerden que yo lo puedo dejar así o también lo puedo calcular, ¿ya? Y vamos con el otro, con la área total de este cilindro. Y nuevamente tenemos que aprendernos esta fórmula. Y esta fórmula dice que el área total es igual a 2pi por r más altura más radio. Traspasemos la información. Si no es tan difícil, lo que pasa es que tienen que aprenderse bien las fórmulas. Y seguimos con la misma medida. Recordemos que esto era 4 y la altura valía 10. ¿Ya? Y traspasamos información. Entonces, tenemos área total es igual a 2pi por r. R vale 4. Aquí son centímetros, es con m. ¿Ya? Y esto es igual a la altura, que es 10, más r, nuevamente, radio, que es 4. Y esto es... Y para hacer este ejercicio, primero yo hago paréntesis. Entonces aquí tengo 14 por 4 por pi por 2. Y ahora voy a calcular. Y primero voy a calcular 14 por 4, que son 56. Y luego voy a calcular 2pi por 56. Y esto me va a dar 112 pi. Y esto es el área total. Aquí arriba, chicos, era área total. Y aquí sí, aprendimos a calcular el área total, el área basal y el área lateral. Ahora nos vamos con los ejercicios de la página 78. Ya. Nos vamos con el ejercicio primero, área basal. Y nos vamos con la fórmula. Área basal es igual a pi por r al cuadrado. Y nos vamos rapidito transformando las fórmulas. La vamos a transformar aquí al ladito. Entonces sería pi, aquí vale 4, entonces por 4 elevado al cuadrado. Recuerden que multiplico el número por sí mismo y 4 por 4 es 16. Entonces esto me da el área basal es igual a 16 pi. Y esto es 16 pi. Ahora nos vamos a ir con el área lateral. Y nos vamos con la siguiente fórmula. Área lateral es igual
recordemos 2pi por R por altura. Y traspasamos la fórmula. Área lateral es igual a 2 por pi. R es 4 y altura es 11. Entonces nos da 11 por 4 es 44 por pi y por 2. Y esto es igual a 88 pi. Entonces, esto es igual a 88 pi. Y ahora nos vamos con el área total. ¿Y cuál es la fórmula del área total? Es igual a 2pi, recuerden, por R, y entre paréntesis, por altura por radio. Y traspasamos información. 2pi es igual a R, o por R. R era 4. Era 4. Por R, que es 4. Entre paréntesis, la altura que es 11. Más, aquí es más, el radio, que es 4. Cierra paréntesis. Hacemos primero el paréntesis y aquí serían 15. Por 4, que está acá el otro radio, y por 2pi. Y si nosotros multiplicamos todo eso, 2 por 4 son 8 y 8 por 15 son 120. Y aquí serían 120 pi. Y nos vamos con el otro ejercicio. Y lo único que tenemos que hacer es recordar la fórmula del área total, del área lateral, del área basal y del área total. Y traspasamos información. Del área lateral, recordemos, es 2 por pi por R, por el radio y por la altura. Acá solamente voy a colocar los números. Entonces serían 2pi por R, que es 26. No, este no es 26, recuerden que este es el diámetro, entonces es la mitad. Recordemos que es el radio, no es 26, era 13, porque es la mitad. Entonces por 13 y por 34. Y ahí al calcularlo, 13 por 34 y por 2 nos da 884 pi. Entonces, el área lateral es 884 pi. Luego vamos a calcular el área basal y nos vamos con la fórmula, que es pi por
R al cuadrado. Y esto es igual a 2 por pi. ¡Ay! Se nos fue el lápiz nuevamente. Por pi por r al cuadrado es 13. Recuerden que el radio es 13 elevado al cuadrado. Y esto nos va a dar 13 por 13 y por 2. O sea, 13 por 13. Recuerden que la fórmula es pi por r al cuadrado. Es pi por r al cuadrado. 13 por 13 y esto nos da 169 pi. Y esto nos va a dar 169 pi. Lo único que tienen que hacer acá es tratar de aprenderse la fórmula. Y ahora vamos con la fórmula del área total. Este sí que es 2 por pi por r por altura más radio y traspasamos la fórmula. Entonces, la vamos a hacer acá abajito. 2 por pi por r, que era 13. Acuérdense que es la mitad, porque acá tenemos el diámetro. Entre paréntesis, por la altura, que es 34, más el radio nuevamente, que era 13. Y luego cerramos el paréntesis y sumamos lo que está dentro del paréntesis primero. Y acá nos da 47 por 13 por 2. Y si lo sumamos todo, o sea, si lo multiplicamos todo, esto me da 1222 pi. 1222 pi. Y nos vamos con el siguiente ejercicio. El ejercicio C lo van a hacer ustedes solitos. Se van a tener que aprender la fórmula y lo van a hacer solitos. Solamente les voy a escribir la fórmula aquí. Entonces, el área basal, la vamos a escribir acá abajito, es pi por r al cuadrado. Acuérdense que aquí tienen el diámetro. Por ende, el radio es la mitad, o sea, 15 mm. ¿Ya? Entonces, esta es el área basal. Ustedes van a calcular esto. El área lateral es 2pi por el radio y por la altura. Y el área total es 2pi por el radio por paréntesis altura más radio. Recuerden que acá hago paréntesis primero. Vamos con el otro ejercicio.
Y este ejercicio dice, se necesita poner etiquetas en la cara curva de los tarros de conserva de 8 centímetros de diámetro y 14 centímetros de altura. Se debe disponer de 2 centímetros de largo extra para poder pegar cada etiqueta. ¿Cuántos centímetros de papel se necesitan para cada etiqueta? Y aquí lo que tengo que sacar es el área lateral. Vamos sacando el área lateral, porque aquí me habla de la cara curva de los tarros. Entonces, alrededor de los tarros. Entonces tenemos el área lateral es igual a 2 por pi por el radio y por la altura. Y solamente traspaso información. 2 por pi por el radio. ¿Cuánto tenía el radio? Este es un diámetro. Entonces el radio, recuerden que es la mitad por 4 por 15. Y multiplicamos. 2 por 4 y por 15. Y acá me da área es igual, lateral es igual a 120, pero recuerden que le voy a poner 2 centímetros más al papelito, entonces serían 122 por pi. Si lo quiero calcular con pi, multiplico el 122 por 3,14 o 3,14. 122 por 3,14 me daría 120 por 3,14 me da 376, más los 2 centímetros son 378. Casi 379 porque da con decimal. Lo vamos a redondear a 379 centímetros. Vamos con el otro ejercicio. Y acá hacemos exactamente lo que hicimos anteriormente. Área lateral es igual a 2pi por R y por la altura. Y esto si lo multiplicamos transformamos 2pi R, acá tiene diámetro nuevamente, es la mitad, 5 por 5 por 15. Y esto nos da 471. Si multiplicamos 2 por 3,14 por 5 y por 15 nos da 471. Y esto lo tenemos que dividir porque dice que la pintura cubría 4,5. Lo dividimos por 4,5 y esto nos da un valor de 104. Y así terminamos con el cálculo del área basal, el área lateral y el área total. Y llegamos al final de nuestra clase. Entonces, ¿qué aprendimos hoy día? ¿Qué es un cilindro? Recuerden que un cilindro es un cuerpo geométrico que está formado por un rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados. También aprendimos a calcular el cilindro. Aprendimos a calcular el área basal, el área lateral y el área total. Y como siempre, como toda la semana, nuestro ticket de salida determina el área total del cilindro si su altura es de 16 centímetros y su radio es de 10. Acá sí tenemos el radio, ¿ya? No olviden, pueden retroceder el video y sacar las fórmulas.
Y recuerden que el material será publicado en el canal de YouTube. Los trabajos se dan durante la semana, se reciben hasta el día viernes en mi correo schavez@cmsh.maristas.cl. Niños, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho.